Buenos días amigos, hoy es jueves, vamos a empezar el video número 13 de las conferencias gnósticas en la segunda fase trascendental del cuerpo de doctrina. Vamos a enfatizar en el día de hoy lo relacionado con retorno y recurrencia, la ley del retorno y la recurrencia. ¿Qué es retorno? Retorno es regresar. ¿Qué es recurrir? Recurrencia es una renuencia o una repetición de los mismos eventos en diferentes arcos del tiempo. Eso es una recurrencia. Habíamos hablado de que el venerable maestro Samael Aun Weor, el ángel Samael, ha estado reencarnado en el profeta Daniel, ha estado reencarnado en Juan Zebedeo, ha estado reencarnado en Constantino I el Grande y ha estado reencarnado en Mahoma para posteriormente en los últimos tiempos, a finales del siglo XX, venir como Víctor Manuel Gómez, encarnando pues el papel de Avatara de la era de Acuario. El Avatara de la era de Acuario, la palabra Avatara significa estafeta de guerra, el estafeta de guerra. Siempre nos hace pensar qué es lo que hace que el venerable maestro Samael o el ángel Samael, hablemos del ángel Samael, haya hecho tantas cosas duras incluso sin darse cuenta. Entonces esa renuencia, esa recurrencia es precisamente un efecto que a nivel de la conciencia superlativa se puede entender como la obra de Dios. Dios es el que endurece, es el que apaga el corazón, el que apaga la conciencia, el que programa. Dios es el que programa. El ángel Samael no se dio cuenta mientras estuvo en la tierra predicando la primera fase de la doctrina gnóstica de qué era que se trataba. Él no se da cuenta de eso porque estas son las cosas de Dios. Vemos aquí en el capítulo 45 de Isaías, del libro de Isaías, dice: yo soy Jehová y no hay ningún otro, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me has conocido, para que se sepa desde el nacimiento del sol, o sea, desde el oriente, hasta donde se pone, es decir, hasta el occidente, de oriente a occidente, que no hay más que yo. Yo soy Jehová y no hay ningún otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Hago la paz y creo la adversidad. Solo yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Dios es el que hace todo eso. Si nos vamos al libro de Daniel, vemos que el mismo ángel Samael, encarnado en la persona del profeta Daniel, interpretó el sueño de Nabucodonosor varias veces, varios sueños, referente a que él era instrumento de Dios, o sea, el rey Nabucodonosor era instrumento de Dios para hacer grandes cosas, y Dios es el que apaga el corazón y el que endurece el corazón de las personas. Hitler por ejemplo, no era malo porque a él le pareció, sino porque desde el principio está predeterminado por Dios para que él venga y cumpla estos papeles hostiles, estos papeles tan terribles. Y esa es la palabra de Dios, en eso consiste la palabra de Dios. La palabra de Dios, que Dios es el que nos pone a prueba, Dios es el que nos apaga el corazón y nos convierte en unos instrumentos, en unos estafetas de la guerra o de la paz, unos mensajeros de paz o unos mensajeros de adversidad. Los mensajeros de la adversidad se llaman avatares o avataras, y los mensajeros de la paz, del sacerdocio, del orden, se llaman los mesías. Entonces, la recurrencia es la renuencia o la repetición de los eventos, y vemos que Daniel, en el preciso momento de tener sus visiones, según los capítulos del 9 al 12 del libro de Daniel, vemos que
él no es consciente, él no es capaz de interpretar esas visiones que tiene, sin embargo las consigna en unos libros que ya cobran, digamos, ya con el tiempo cobran su importancia profética, y él habla de que él no era capaz de entender eso y que se turbaba completamente el corazón. Viene como Constantino, viene como Juan Zebedeo, viene como Constantino, y se le olvidó al ángel Samael que quién es él. Él no sabe que él es el ángel Samael. En el momento de ser Juan Zebedeo, él no sabe que él es el ángel Samael. En el momento de ser Constantino I el Grande, no sabe que él es el ángel Samael. El ángel Samael regresó otra vez como Mahoma y tiene una renuencia. Si miramos en las Wikipedias, si miramos en las enciclopedias, toda la historia de la vida de Constantino I el Grande, vemos que le sucedió lo mismo cuando se reencarnó en Mahoma. Es lo mismo, las mismas cosas. ¿Y qué hizo como Constantino I el Grande? Creó el dogma cristiano, el dogma del cristianismo, que obliga a las personas a creer en el crucifijo y a creer que Constantino es la reencarnación de San Pedro y que él es la cabeza de la iglesia, y que en el Papa estaría representada estaría representado la misma presencia del Dios viviente. Luego viene Mahoma. ¿Qué hace Mahoma? La misma renuencia, impone el Islam, impone el dogma del Islam. El que no crea en Alá y el que no crea que Mahoma es el único profeta de Alá, se muere, hay que mocharle la cabeza. Ellos le cortan la cabeza a todo al que blasfeme el nombre de Alá y el nombre de Mahoma. Sin embargo, no se sabía nunca que la palabra Alá es el mismo, se traduce como Dios del árabe al español. Alá significa Dios. Y que Mahoma es la palabra de Dios, o sea, el mismo ángel del capítulo 19 del Apocalipsis, del capítulo 19, 11 al 21 del Apocalipsis, es el mismo ángel Samael. Todas las personas que tienen la conciencia despierta pueden interpretar estas cosas y confirmar la veracidad de estas profecías, de las profecías bíblicas. Entonces, viene como Víctor Manuel Gómez en el año de 1919 y se reencarna para cumplir una misión importante como el avatar del Acuario, preparando un camino idóneo al Mesías, a la hora del Mesías. Entonces viene el profeta, el avatar del Acuario, venerable maestro Samael Aun Weor, como venerable maestro Samael Aun Weor, funda el movimiento gnóstico cristiano y pone todo el mundo a pelear contra sí mismo. Pone todo el mundo en adversidad contra el sí mismo, contra el yo, contra el ego. El ego es uno mismo, el ego es uno mismo. Se le asoma a la persona, al candidato a la iniciación, se le asoma al espejo y se le dice que tiene que enfrentar las pruebas y que tiene que tener buena voluntad para enfrentar las pruebas y que tiene que luchar contra sí mismo y que tiene que ir a pelear contra sí mismo, descender a la novena esfera y pelear contra sí mismo y construirse unas vestiduras solares y que tiene que convertirse en unos héroes, en unos soldados que se van a tomar el cielo por asalto. ¿Y qué sucedió con el capítulo 9? Según el capítulo 9 del Apocalipsis, el capítulo 9, 1, 12, se transformó toda esa utopía, todo ese cuento de los tres factores de la revolución de la conciencia, se transformaron en el primer ay del Apocalipsis, el primer ay del Apocalipsis. Cuando ya pasa el primer ay del Apocalipsis, vemos que llega el sexto ángel del Apocalipsis que a tocar su trompeta, a tocar la sexta trompeta, y las personas que estaban en la novena esfera, que han ingresado a la novena esfera, no están todavía preparadas para recibir al Mesías. No están preparadas para recibir al Mesías, que es el Paráclito Consolador y que viene a decirle a la gente las cosas como son, abiertamente y sin alegorías. El Mesías viene a poner orden, a poner un estatus, a establecer la paz en el corazón de los seres humanos, más abiertamente hablando, en el corazón de los gnósticos que entraron en la novena esfera
que se metieron en problemas y que sufrieron el primer ay del Apocalipsis 9, del 1 al 12. Buenos días.